Lo que te cuentan por ahí es que el peón vale un puntito, el alfil y el caballo vale 3 puntos, la torre 5, la dama 9 o algunos dicen que 10 y el rey infinito porque es la pieza más valiosa. Pero yo en este vídeo te voy a explicar cuándo las piezas pueden valer más o cuándo pueden valer menos y sobre todo te voy a dar una clave que va a servir para revolucionar tu ajedrez. Te voy a explicar qué 3 cualidades debe tener una pieza para que multiplique su valor. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Ajedrez, donde vamos a hablar del valor de las piezas para que te sirva de guía, para que durante la partida sepas quién puede ir mejor, quién puede estar peor y para que no te pierdas en el bosque, en la selva, que a veces se convierte en una posición de ajedrez. Vamos a empezar por los peones. La escala que se le da al valor de las piezas es muy sencilla, pero está llena de matices. Y esos matices son los que hay que aprender. Porque, por ejemplo, comenzando con los peones, se dice que el peón, al peón se le da el valor de la unidad, un punto para el peón. Esto nos puede servir, esto nos puede guiar. Sobre todo yo siempre he dicho que no es que esta escala de valor, que esto de los puntos, esta guía que nos sirve y que sobre todo a los principiantes les da una idea que puede ser útil, no es que sea buena. Yo no estoy feliz con esa escala, simplemente no tenemos nada mejor, así que la empleamos. Pero estos matices pueden ayudar. El peón vale 1, pero la cuestión es, ¿cuándo un peón vale 1 o cuándo un peón puede valer más? Cuando los peones no se han movido puede ser que el valor sea 1, pero cuando en la apertura o en el medio juego los peones luchan o los peones ocupan el centro, son más valiosos. En el medio juego, en la apertura, si consiguen los peones las casillas centrales, estarán controlando muchas casillas que las piezas del rival no pueden ocupar. Por lo tanto, su valor será mayor, por ejemplo, de estos peones que tenemos ahí en azul, que del peoncito en rojo que no está haciendo gran cosa ahora mismo. Sin embargo, cuando llega el final de la partida, cuando se va despejando el tablero de piezas, cuando van quedando pocas piezas, hablamos de la fase final, hablamos de los finales en ajedrez, y en los finales los peones valen mucho más. De hecho, hay una idea importante y es que los peones valen más conforme la partida avanza, porque van cambiándose piezas, van quedando menos piezas, el final está más cerca y los peones son muy valiosos en el final, por su capacidad de convertirse en damas si llegan al final de su recorrido. Por esa razón, cuando quedan pocas piezas valen más, pero todavía cuando quedan pocas piezas, como en el tablero, algunos valdrán más que otros. Los peones pasados, que son aquellos que no tienen, por ejemplo, el que está aquí en verde, como no hay ningún peón, ni en la misma columna por donde va a avanzar, ni en las columnas adyacentes. Ya sabéis que una columna es una sucesión de casilla vertical, hablamos de fila cuando es horizontal, pues si no tiene ningún peón en su propia columna o en las columnas que hay al lado, significa que va a avanzar con más facilidad para convertirse en dama y por lo tanto vale más. En esta posición, este peoncito de la columna B valdrá mucho más que cualquier otro peón. ¿Y qué valor le damos al caballo? Pues hablamos de 3 puntos, pero igualmente hay matices. Es cierto que el caballo no tiene la facultad que tiene el peón de poder cambiar, así que su valor no es tan relativo como el del peón, que puede cambiar y transformarse en otra pieza, pero sin embargo sí que hay matices. Se habla de 3 puntos, tanto al caballo como al alfil, que ahora vamos a tratar, pero vamos a diferenciar un caballo dependiendo de su situación. En ajedrez el valor de las piezas depende en muchos casos de su posición y por supuesto también de lo que ocurra alrededor de las otras piezas, de lo que está ocurriendo en el resto de la partida. No podemos decir que el valor de una pieza sea tal valor numérico dependiendo de la casilla donde esté, porque todo depende de lo que esté ocurriendo alrededor. Pero lo que sí es cierto es que un caballo en la esquina del tablero solo puede ir a 2 casillas. Un caballo en el lateral del tablero solo puede ir
a 4 casillas. Ya es algo más que el que estaba en la esquina, pero todavía no es tanto como un caballo que esté en el centro del tablero, que puede ir a 8 casillas. Por lo tanto, el valor del caballo dependerá mucho de su posición. Y ya eso nos da una pista de que normalmente y en general las piezas centralizadas tienen más valor. Y me parece estar escuchando esas voces que dicen, pero Luisón, ¿y por qué los alfiles valen lo mismo que los caballos? ¿O por qué hay gente que dice que vale más y otros que dicen que vale lo mismo? ¿Por qué? Bueno, pues tradicionalmente se le da el mismo valor de 3 puntos que al caballo. Hablamos de que son las piezas menores, caballos y alfiles son las piezas menores, torres y damas son las piezas mayores, y se le da el valor de 3 puntos, aunque es cierto que algunos hablan de 3,5 puntos porque el alfil es una pieza de largo alcance. Pero lo cierto es que el caballo tiene la facultad de saltar, así que dependiendo de las posiciones puede ser más útil. Como regla general, si en posiciones despejadas, sobre todo donde no hay peones en el centro, los alfiles tienen muchas diagonales abiertas y tienen influencia en muchas casillas. Por lo tanto, pueden ser muy útiles. Los alfiles también, cuando actúan en pareja, es decir, cuando tienen los dos alfiles y el rival no, puedes controlar muchas casillas y a veces puede ser una ventaja. Pero no siempre los alfiles tienen esa capacidad, o incluso a veces uno de nuestros alfiles tiene mayor actividad que otro. Por ejemplo, en esta posición hablamos a veces de alfil bueno y alfil malo. Si tenemos muchos peones situados en casillas de un color determinado, por ejemplo, en esta posición el negro tiene estos peones en blanco que repercute en la actividad de ese alfil que va por diagonales blancas. Sin embargo, su otro alfil, el que está aquí en D6, pues bueno, pues tiene mayor capacidad de acción, o por lo menos sus propios peones no le están molestando, que sería el alfil bueno en esta posición. Así que depende, hablamos de 3 puntos, pero como estamos viendo, el valor de las piezas es relativo. Y ahora te voy a explicar enseguida, muy pronto, las 3 claves, las 3 cualidades que necesitas darle a tus piezas para que se multipliquen. Aunque antes vamos con la torre. Las torres valen 5 puntos, aunque su valor, como el de todas las piezas, es relativo. Al principio de la partida no tienen una influencia tan importante porque en la apertura no se ponen en juego, y sobre todo por una idea muy importante, y es que las torres valen más si tienen la capacidad de amenazar la posición enemiga y de activarse cuanto antes. Y esto, ¿cuándo ocurre? Pues hablamos de las columnas abiertas. Columnas, ya lo hemos hablado, es la sucesión vertical, el conjunto vertical de casillas. Además, cada columna tiene una letra. Por ejemplo, en esta posición, la torre de D1 está en la columna de donde no hay peones. Es decir, si no hay peones en una columna, se llama columna abierta, y son las columnas donde las torres alcanzan más valor porque tienen más capacidad de maniobra. Comparemos la torre negra con la torre blanca en esta posición. La torre blanca está en una columna abierta donde no hay peones. Si no hay peones se llama columna abierta y por lo tanto vale más. Y además tiene la capacidad de entrar en la posición enemiga, que es una de las cuestiones importantes en las columnas abiertas. Si una torre está en la séptima fila, como esta, ataca la base de los peones enemigos, incluso se dice que todavía vale más. Así que le damos 5 puntos, pero no vale lo mismo una torre en su casilla de inicio que una torre que ha entrado en la posición enemiga. Y llega la discusión eterna. ¿Vale la dama 9 puntos o vale la dama 10 puntos? Lo encontraréis escrito y lo escucharéis de diferentes maneras. Yo prefiero darle 9 puntos, por ejemplo, 2 torres, 5 y 5 sería 10 puntos, y en la mayoría de los casos, aunque haya muchas excepciones, 2 torres suelen ser preferibles a una dama. Por supuesto, depende, siempre todo depende de las circunstancias, de la posición, de los detalles concretos de cada caso. Pero la dama le vamos a dar un valor de 9 y vamos a pensar algo que ya estamos haciendo con las otras piezas. Una dama en el centro del tablero tiene una movilidad
una influencia en muchísimas casillas, abarca columnas diagonales y por lo tanto tiene un valor mucho mayor que una dama que esté en una esquina del tablero o que no tenga esa cualidad de estar centralizada. Como estamos viendo, eso afecta a todas las piezas. Sobre el rey, por cierto, no vamos a dar un valor numérico porque el rey, como dicen, vale infinito. Claro que sí, el rey lo vale todo, porque si nos quedamos sin rey, nos quedamos sin partida. Pero ahora llega ese momento que tal vez estabas esperando, donde te voy a dar esas 3 claves para que tus piezas valgan mucho más, para que multipliques el valor de tus piezas. Llegó ese momento donde vamos a comentar 3 claves, 3 cualidades que pueden tener las piezas. Tenemos que darle esas cualidades para que multipliquen su valor. Y no vamos a hablar tanto de los peones o de los reyes, por ejemplo, porque bueno, los peones ya lo hemos comentado, que en la apertura si están en las casillas centrales mucho mejor, en los finales si son pasados valen mucho más, pero el resto de piezas hay ciertos detalles, sobre todo por lo tanto estamos hablando de los caballos, los alfiles, las torres y las damas. Hay 3 cualidades que van a afectar directamente en su potencial. La pieza perfecta tendrá estas 3 cualidades. Estará desarrollada, es decir, la habremos puesto en juego. Las piezas en las casillas de inicio normalmente no tienen tanto valor, lo cual tiene también sus excepciones y una pieza en su casilla de inicio puede estar extraordinaria, pero no es lo habitual. Lo habitual es que tengamos que ponerla en juego para que valga más. Por lo tanto, el desarrollo es la primera clave para que una pieza valga más, que la movamos pronto, que la pongamos en marcha, que entre en acción. La segunda cualidad es la actividad. Es decir, no solo basta con que mi pieza la haya movido, ya no esté en su casilla de inicio, sino que como hemos estado viendo en los ejemplos, dependiendo de en qué casilla está, pues tendrá mayor o menor actividad. Lo hemos visto pusimos el ejemplo del caballo en la esquina, que solo puede ir a 2 casillas, o cuando está en un lateral del tablero menos. No siempre esto significa que una pieza en el centro esté mejor. Cuidado con entender de una manera muy rígida los conceptos que estamos viendo en este vídeo. Pero sí es cierto que la pieza que valdrá más será la que esté más activa, y esa actividad dependerá de su capacidad de movimiento y maniobra, es decir, que yo la pueda, que esté apuntando a muchas casillas. Pues normalmente una pieza que está apuntando a muchas casillas, que puede irse, que puede desplazar o que está amenazando puntos de la posición enemiga, pues valdrá más. Por lo tanto, necesitamos que la pieza esté desarrollada, punto número 1, que no solo esté desarrollada, sino que esté cuanto más activa mejor, punto número 2, y atención al tercer concepto: coordinación. ¿Y qué quiere decir coordinación? Pues que no nos basta con haber puesto la pieza en juego, no nos basta con que esté activa y tenga capacidad de maniobra, sino queremos que esté coordinada, es decir, que tenga la capacidad y la facilidad para emprender acciones conjuntas con sus piezas compañeras. Esto es importante, es decir, que su situación tenga sentido con el resto de piezas. Si yo tengo una pieza que está muy activa, pero está por ahí en un sitio del tablero, la otra la tengo, sí, está activa, pero está en otro sitio, no tienen esa capacidad de emprender acciones conjuntas, de defenderse a veces entre sí también. Las piezas si están defendidas, mucho mejor para evitar problemas, pero si además tienen esa capacidad de actuar juntas, de estar en equipo, mucho mejor. Espero que estas ideas te hayan ayudado. Deja un comentario con qué más te gustaría saber, las dudas que tengas, lo que quieras ver en el próximo vídeo, que será muy pronto. Suscríbete, likes y todas esas cosas. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, amigo.